Primera Plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y France 24. Esta semana ponemos el foco en la cultura y cómo este sector ha tenido que sobrevivir en estos tiempos de pandemia. Para ello me acompañan en esta edición y en este estudio Melissa Serrato, periodista independiente especialista en cultura. Bienvenida, Melissa. Buenos días, Carlos. Ingrid Rouleau-Gamboa, periodista especializada en cultura también. Bienvenida, Ingrid. Gracias, Carlos. Y mi compañera Beatriz Juez, que es la corresponsal del diario El Correo aquí en París. Bienvenida, Beatriz. Muchas gracias. La cultura en pandemia, hoy en Primera Plana. Más digitales, más resilientes y más precarios. Un año de pandemia ha transformado el sector cultural con una doble vertiente. La parte negativa, reducciones de plantilla, teatros y profesionales cerrados, profesionales que se han quedado sin funciones o conciertos que ofrecer. Pero también del otro lado, la parte positiva, muchos han descubierto la importancia de la cultura en confinamientos. Series, películas, libros, teatro y música online como válvula de escape a la crisis sanitaria. Y por cierto, otro efecto positivo también, el salto en la digitalización que han experimentado muchas instituciones culturales. Hoy ponemos todos estos factores positivos y negativos para hacer el balance de la cultura en tiempos de COVID. Pero antes, repasemos algunas portadas. Diario Le Parisien. Cultura, un año sin público. También aquí en Francia, el diario Libération recoge en esta portada el movimiento de teatros ocupados con el que representantes del sector han protestado para obtener más ayudas y, sobre todo, una fecha de reapertura. El diario Le Figaro habla de enfado contra el sacrificio de la cultura y dice que, según un sondeo, la mayoría de los franceses están en contra del cierre del sector. Bueno, Melissa, ¿ha cambiado la percepción social que tenemos de la cultura durante este tiempo de pandemia? ¿Nos ha cambiado esa percepción? Pues yo creo que se ha reafirmado la importancia de la cultura. Efectivamente, en el momento en el que estuvimos encerrados en el confinamiento absoluto, la única alternativa era la cultura, leer, ver series, ver películas. Eso fue lo que nos salvó en realidad en ese momento. Pero a su vez creo que hay que hacer una distinción muy importante, y es que es diferente la producción cultural y la industria cultural de la creatividad. Es decir, los artistas siguen creando, la creatividad no se detiene, la creatividad no depende de ninguna otra cosa diferente de el creador y, por supuesto, su contexto. Tarkovsky decía que no se crea nunca en condiciones ideales. Entonces, creo que sí hay que hacer una diferenciación en eso. Pero, a su vez, eso va a tener una consecuencia muy importante, y es que en el momento en el que todo vuelva a la normalidad, vamos a tener un atasco de creaciones, porque no va a haber suficientes espacios culturales, no va a haber suficientes salas de cine, no va a haber suficiente distribución para ello. Entonces creo que en ese sentido hay que tener muy en cuenta eso. Claro, porque hablaba antes de una doble perspectiva, Ingrid, de una parte negativa, de cómo muchísimos profesionales se han quedado sin trabajo porque no han podido ofrecer sus productos culturales, y también de esa percepción social de muchos, cómo se han acercado a la cultura, a diferentes productos culturales en este periodo de confinamiento. Hay una doble vertiente en este asunto. Sí, porque tuvimos mucho sufrimiento de estar privados de esa cultura, pero todavía no vimos lo que van a dar los resultados de esa reflexión de esos artistas. Reflexionaron encerrados. ¿Qué vamos a sacar? ¿Cuáles van a ser las obras de espectáculo vivo que van a salir de esa escritura encerrada? Todavía no sabemos el resultado. Yo espero que tal vez vamos a ver cosas nuevas, cosas que se reinventaron del espectáculo vivo. Pero también tenemos el pendiente que será una escritura seca. También podemos preguntarnos eso. También hay artistas que sufrieron mucho y que no pudieron escribir ni una línea, pero vamos a ver lo que vamos a dar de eso. Está bien, la versión del artista, la versión de cómo nos hemos acercado a la percepción social de la cultura, y también nos queda, digamos, la otra pata del banco, que es el trato de las administraciones a la cultura durante estos meses de pandemia. Es decir,
¿Se ha tratado bien a la cultura por parte de los políticos en estos tiempos de pandemia? Por supuesto, esto es una pregunta general porque habrá que ir país por país, pero... Bueno, a mí una cosa de las que más me ha sorprendido de esta pandemia es que generalmente Francia es un país que siempre presume mucho de la importancia de lo cultural, la excepción cultural francesa, que siempre le da mucha importancia a todos los temas culturales. Y lo que más me ha sorprendido es que hayan cerrado tanto la cultura, ¿no? Porque en otros países, como en España, han abierto museos, aquí llevamos 5 meses sin museos. Y las librerías las acaban de abrir hace nada. Eso es lo que más me ha sorprendido, porque bueno, siempre tengo la imagen de Francia apostando por la cultura y sobre todo Macron, que es un presidente muy leído y le gusta mucho el teatro y todo eso. Me ha sorprendido mucho que haya dado este cerrojazo cultural. ¿Por qué ha costado tanto, y os lo pregunto a las tres, entender que la cultura era asociarlo con el bien de primera necesidad? Ahora, recientemente, como decía mi compañera Bea, es cuando las librerías, también las tiendas de discos, han abierto. Pero ¿por qué ha costado tanto llegar hasta este punto? ¿Por qué no se llega a comprender que la cultura es un bien de primera necesidad? Elisa. Yo diría que básicamente porque la cultura siempre ha estado en la última línea de prioridad de los gobiernos. Es decir, la cultura cuando es necesaria para mostrarse internacionalmente, ahí sí es importantísima. En las inauguraciones vamos ahí, pero... Por supuesto, y son importantísimas y nos sentimos orgullosos y ahí está reflejado nuestro patrimonio y quiénes somos como país. Esta escultura, este artista ha llevado a otros niveles a nuestro país, pero cuando se trata de verdaderamente apoyarla, de verdaderamente fomentar públicos, hacer crecer, hacer cultura desde el interior de los países, ahí siempre los presupuestos se reducen, ahí siempre el presupuesto va a otros estantes, a otros lugares donde es más indispensable, digamos, es más urgente y efectivamente lo es atender la educación, atender la salud, el tema militar, el tema armamentista, que la cultura. Pero yo creo que esta pandemia efectivamente sirvió para eso, para darnos cuenta, para confirmar que la cultura está en el último nivel de prioridades, pero que tiene que subir en esa escala. Muchos critican que durante estos meses de pandemia ha habido políticos que han confundido cultura con ocio y han metido en el mismo saco lo que era abrir un museo con lo que era pues abrir un bar, permítanme la expresión. ¿Existe esa diferencia clara entre lo que es la cultura y lo que es el ocio? ¿O todavía...? Yo creo que a nivel político. Al nivel político deben pensar que es un camino a la cultura, que el ocio es un camino hacia la cultura para los jóvenes, por ejemplo, para comunidades tal vez que no tienen cultura así fácil de proximidad. Entonces, yo creo que hay tal vez la confusión, pero también hay esa idea que puede ser un camino interesante hacia la cultura. ¿Tú crees que está bien diferenciado estos dos conceptos, Bea? Yo creo que no, porque aquí, por ejemplo, no sé, pienso que los museos podían haber abierto con un aforo muy limitado. Por ejemplo, un museo como el Louvre, que es tan grande, yo qué sé, si pones que pueden visitarlo al día, no sé, 500 personas, tampoco se van a contagiar tanto. O sea, es un museo gigante. Claro. Entonces, y puedes diseñar protocolos más estrictos. Protocolo estricto, o un museo pequeño igual, puedes hacer un protocolo estricto de en plan, pues cada hora que pasen 20, yo qué sé. Pero por lo menos pueden ir 20. Por ejemplo, ahora entre esos dos confinamientos abrieron, el museo Rodin estaba cerrado, pero abrieron los jardines del museo y había muy poca gente y era espectacular poder pasear viendo las estatuas con 4 personas en el jardín. Era una gran oportunidad, ¿no? Hablando del Louvre, museos como el Prado o el Louvre han hecho una importante apuesta digital, han digitalizado un montón de colecciones. Melissa, ¿la pandemia ha servido sobre todo para esto, para un impulso digital sin precedentes? Claro, porque efectivamente uno siempre, es decir, los artistas anhelan llegar a los espacios tradicionales de la cultura. Entonces, un artista quiere llegar al museo, a la galería, de la misma manera un compositor de música quiere llegar al escenario donde está su público, porque efectivamente es el encuentro con el público lo que genera la experiencia artística, ese disfrute verdaderamente del arte de cualquiera la que sea sus expresiones. Pero en todo caso, y por más de que todas estas iniciativas digitales
sean un camino feliz para el encuentro de la cultura, yo sí creo que nunca la experiencia artística va a poder pasar a través de las pantallas, sino que sí creo que efectivamente el encuentro con el artista, el encuentro con la obra de arte no reemplaza nada. ¿Están de acuerdo? Estar delante de la obra de arte no puede ser sustituido por ninguna pantalla, en el fondo, por mucho que digitalicemos. Ingrid. Claro, que es una obra de arte sin nadie para mirarla, en vivo. Es una discusión, es un diálogo con la obra de arte. La pantalla nos sirvió mucho para traer a la cultura a su sofá, a su casa, a su cama también. Podíamos estar en un museo ahí debajo de las cobijas. Y eso era muy, muy interesante. Yo hice una visita del Château de Versailles y también del Mont Saint-Michel con un sitio nuevo que se llama Culturez-vous y fue espectacular esa visita. Yo estaba en mi sofá y estaba en el Mont Saint-Michel, allá arriba visitando todas las torres y todo. No, hubo cosas geniales en las pantallas. Beatriz. Sí, luego también los museos también se han innovado, ¿no? Han hecho, yo qué sé, encuentros, han hecho vídeos en TikTok para intentar atraer a la gente joven. Puedes ver conferencias que a lo mejor antes pues tenías que ir al museo a verlas, ahora las puedes ver desde tu casa. Pero bueno, como siempre, eso, si ves la Gioconda en directo, no es lo mismo verla en directo que verla en una pantalla, ¿no? O que ves la Nefertiti en el museo en Berlín, no es lo mismo verla, si la has visto una foto, las puedes ver ahí, pero verla lo que es en directo y eso, y el contacto ese con la obra de arte y poder, no sé, dialogar con la obra de arte en directo, yo creo que no. Porque la apuntaba Bea, el boom digital propiciado por la pandemia puede tener un impacto positivo en el estímulo de crear un vínculo mucho más fuerte entre jóvenes y cultura, a raíz de que muchas instituciones se han aproximado a esas plataformas que consumen los jóvenes, pues por ejemplo el TikTok, que haya museos ya en TikTok, es algo que hace unos meses nos hubiese parecido increíble, ¿no? ¿Elisa? Bueno, pero en ese sentido yo sí creo que también hay que hacer la salvedad de que tampoco la pandemia no fue lo que hizo que la cultura se despertara y llegara a las redes sociales o a lo digital. Google Art existe desde que yo me acuerde, más o menos desde 2012, es decir, tiempo atrás. Pero lo que sí creo es que los museos y las instituciones artísticas en general, lo que tomaron conciencia en esta pandemia es de la posibilidad de acercarse, de hacer que la gente, de despertar la inquietud, diría yo, y a partir de esa inquietud de generar eso, y nada, lo prohibido es lo más deseado. Entonces, como en este momento no tenemos museos, entonces sí te generan esas ganas de, bueno, tan pronto abran, voy a tener ganas de ir, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Por eso. Que en despertar esa chispa, las instituciones sí que han cumplido durante la pandemia, eso cosa que no han hecho siempre los políticos, por cierto. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos para seguir hablando de este balance de cultura en pandemia aquí en Primera Plana. Al devolver a Panamá en 1999 la soberanía sobre el canal que habían construido los estadounidenses, también les devolvieron la zona. Una franja de tierra a ambos lados del canal que estuvo habitada durante cerca de un siglo por estadounidenses. Era como un pequeño país artificial construido y dirigido por ingenieros. A pesar de la salida de los estadounidenses, algunas tradiciones se han mantenido, pero también recuerdos a veces amargos para los panameños. Ya uno se va acostumbrando a oír los tiroteos, la bulla, las bombas. Los niños del canal. Nuestro boleto de vuelta a Panamá esta semana. Véalo por France 24 y france24.com. France24.com está disponible en 4 idiomas. Artículos, reportajes, noticias internacionales continuamente. Todas nuestras emisiones para ver de nuevo. Y el canal en directo 24 horas los 7 días. Intuitivo, rápido y en 4 lenguas. France24.com. Liberté, égalité, actualité.
Seguimos en Primera Plana, hoy hablando de la cultura en tiempos de pandemia. Lo hacemos con Melissa Serrato, periodista independiente especializada en cultura, o Beatriz Juez, corresponsal del Correo en París, Ingrid Rulot, periodista especializada en cultura. Hablábamos antes del boom digital, antes de irnos a la pausa, y también hablamos de la importancia de esa interacción física cara a cara con la obra, que por mucho que demos un salto en lo digital durante la pandemia, siempre la vamos a seguir necesitando, ¿no? Tiene un poder insustituible, ¿no, Ingrid? Sí, nos va a dar gusto, nos da ganas de ir más al museo, yo creo. Y también nos vamos les permitió de hablar a una comunidad más grande, a la juventud, por ejemplo, por todas las pantallas y las redes sociales. Y también a los de edad también, que ya no pueden salir, también pudieron mirar en pantallas. Y ese es insustituible. El encuentro que cuando vamos a volver a los museos vamos a poder vivir otra vez, yo creo, y dialogar. ¿Creen que esta crisis irá asociada a replantearnos modelos como el de los museos para hacer renovaciones menos faraónicas, más sostenibles, más colaborativas? Hay un cambio de paradigma en ciernes que ya hemos visto con la revisión, por ejemplo, a la baja de ciertas remodelaciones parisinas que estaban previstas y que al final han tenido que ser modificadas. Estoy pensando en el Gran Palais o en el Georges Pompidou. ¿Vamos a cambiar ese modelo de museos? Bueno, yo espero que no estén tan masificados como lo estaban hasta ahora, ¿no? Porque ir al Louvre a ver cualquier obra tenías tanta gente delante con teléfonos móviles haciendo fotos que no podías disfrutar nada, ¿no? Entonces espero que se reduzca un poco el aforo de los museos o se controle un poco más bueno, ya lo hacían antes, ¿no? Que tenías que reservar una hora para poder ir, o sea, intentar un poco que haya menos gente para que no sea tan masificado. Por cierto, hemos hablado ahora de Francia, de cómo había tratado a su cultura en tiempos de pandemia. Cuéntenme qué ha pasado en sus países. ¿Cómo ha tratado Colombia la cultura en estos meses de pandemia? Meli. Es complicado hacer un balance. Sí, es complicado, pero yo creo que de todos modos, ante una cosa tan imponente y tan absorbente como lo es la pandemia, hablar de la cultura sigue siendo difícil. Es decir, poner dinero sobre la mesa para apoyar a la cultura no sigue siendo evidente. Creo que realmente en donde se encuentra, más que desde el gobierno, desde el país en sí mismo, no se puede hablar tanto de eso. Creo que desde donde se tiene que hablar es desde las iniciativas personales de los creadores. Entonces creo que ellos son los que ante la crisis, ante la falta de trabajo, ante la falta del encuentro con el público, son los que verdaderamente se han movilizado para ofrecer eso que saben que para ellos y para sus públicos es esencial, para facilitarlo, para ponerlo a la mano. Yo creo que habría, para hablar de un posible balance de cómo ha tratado cada país la cultura, yo creo que habría que mirarlo no tanto desde el tema, desde un sentido global, sino desde las iniciativas mucho más personales y institucionales de cada lugar. Pero, por ejemplo, el tema de las ayudas, a lo mejor queda un poco de tiempo para tenerlo en perspectiva, pero, por ejemplo, el tema de las restricciones sí que lo podemos un poco ir analizando. Por ejemplo, en España sí que han estado abierta la cultura. Están abiertos museos. Es cierto que tampoco tienen las ayudas que tiene Francia. No tienen las ayudas que tienen. Ya han abierto museos y también han hecho experiencias con conciertos, con un público pequeño para ver si había contagios o no contagios. Y bueno, luego también en España depende un poco de la comunidad, porque cada comunidad autónoma, cada región se organiza de una manera u otra, entonces cambia mucho, no sé, en Madrid, que en el País Vasco, en Cataluña, depende. Pero sí, en general han tenido más suerte porque han podido tener acceso a la cultura, ¿no? No como aquí. Oye, ¿qué les parece la paradoja de las ayudas en Francia? Que vista desde dentro, hay tantas quejas al gobierno de Macron pidiendo más ayudas, y vistas desde fuera, desde países, por ejemplo, como el mío, España, es cómo apoya Francia su cultura. Hay una especie de paradoja en esa visión de las ayudas del Estado francés a la cultura, ¿no? Según lo veas desde dentro o desde fuera. Sí, porque hubo ese año blanco que se llama, que fue la ayuda del gobierno a los artistas y ahora están pidiendo más. Otro año de año blanco. Otro año blanco, otra ayuda.
Y no es sola la apertura que están pidiendo, sino más ayuda. Y eso es una excepción, yo creo, que ese estatua de los artistas. Y es increíble de tener eso para ellos, para... Seguramente esta paradoja a la que me refiero se hace según la perspectiva de dónde se sitúe uno, ¿no? De como país, y las comparativas las carga el diablo, ¿verdad? No hay cómo, es decir, es que no hay cómo comparar, sobre todo que efectivamente Francia es un país reconocido mundialmente por eso, es decir, casi no, de hecho es un cliché, la cultura francesa y no el parisino bohemio que va debajo del brazo con su baguette, pero también alistándose para entrar a un gran museo y con otro libro debajo del brazo ¿no? Porque eso es lo que inspira a Francia desde lejos. Pero efectivamente que la cultura tampoco ha sido tan bien tratada acá. Y sobre todo, no sé si es decir, puede que las instituciones y los artistas que tenían contratos y que tienen cómo demostrar que efectivamente trabajaban y hacían cultura, pueden haber sido mejor tratados que las llamadas pequeñas manos, los maquilladores, las personas que están tras bambalinas y que no tienen necesariamente cómo justificar y cómo pedir estas ayudas del gobierno. Esas personas sí que se han visto afectadas. Justo eso os quería preguntar ahora, porque dentro de la cultura hemos hablado del boom digital, pero claro, no todas las artes tienen la misma facilidad o las mismas ventajas en ese ámbito digital. Es decir, no toda la cultura son las plataformas que todos se nos vienen a la cabeza a nivel... ¿Cuáles son las artes que más dirían que han sufrido? Porque las artes o los empleados, estamos hablando efectivamente de esas personas que trabajan en bambalinas que seguramente son las que más han perdido en esta crisis, ¿no? Yo creo que los cines, yo creo que la experiencia de poder ir al cine, ver una película sentado, aunque la puedas ver, la puedas descargar por internet o la puedas ver en streaming, no es lo mismo, ¿no? De poder estar en una sala y toda la gente que trabaja alrededor del mundo del cine, que como hablábamos antes, hay un atasco de películas que están esperando a poder salir cuando abran los cines otra vez. Va a haber tantas películas que no sé, van a tener que estar en cartelera una semana porque no va a dar tiempo a sacar tantas películas, tantas producciones en poco tiempo. Sí, eso es un peligro porque hay esas plataformas como Netflix y Prime Video explotaron, ¿no? Todo el mundo se puso a mirar de eso y encontró el cine que quería por los algoritmos de Netflix. Pero en Francia tenemos lo que llamamos la excepción cultural francesa, que eso obliga a las grandes producciones de cine o de programas de subvencionar, de financiar a las escrituras más confidenciales. Y yo creo que ellas van a sufrir después, porque con las plataformas, ellas orientan y nos dan una vista del mundo única, la vista que tienen ellos. Pero las escrituras confidenciales que son subvencionadas, financiadas por las grandes producciones, esa excepción cultural francesa, van a sufrir después, cuando todo el mundo va solo a mirar a Netflix y ya no van a mirar las otras escrituras. De hecho, un estudio del Observatorio de la Cultura en España constata ese incremento de consumo de la cultura online durante la pandemia, pero al mismo tiempo señala que esto no se traduce en un incremento notable de ingresos, salvo para las grandes plataformas como Netflix. Ese reflejo es quizá lo que no estemos considerando en la ecuación, que efectivamente hay unas plataformas muy ganadoras, pero no son ingresos para todo el mundo que trabaja en la cultura. Son como los periódicos, ¿no? Cuando estaban abiertos y todo el mundo podía verlo, pues nadie pagaba ni compraba el periódico. Ahora, bueno, están intentando sacar dinero, ¿no? de la parte digital. Imagino que la cultura pasará igual hasta que empiecen a ver cómo pueden sacar dinero por la parte digital, no sé, pagar €1 por ver una producción en tu pantalla de teatro, lo que sea. Imagino que están todavía buscando un poco la fórmula mágica. ¿Y cómo revierten esos euros en las personas que trabajan, que hay detrás, ¿no? Me gustaría hacer una pequeña ronda para hablar de iniciativas culturales que hayan despertado su atención durante estos meses de pandemia. Iniciativas, bueno, yo lo dejo libremente y ustedes me van diciendo. Melissa.
Bueno, Una es iniciativa. que, bueno, a mí hay muchas, efectivamente. Les decía hace un momento, los chefs, por ejemplo, revelaron muchas de sus recetas. Los bailarines, eso me encanta. Ahora hacen masterclass en directo desde Instagram o desde Facebook y no, así no tengas ni idea de bailar, puedes hacer la posición de la bailarina, qué sé yo. Ese tipo Pero de si cosas me tuvieras encantan. que elegir una, me da a mí que no te quedarías ni con los chefs ni con los bailarines. Bueno, es que yo soy fan, lo confieso, y hubo una cosa que a mí me encantó y de un artista que admiro mucho y es que Jon Bon Jovi, por ejemplo, hizo clases de guitarra y de canto para los hijos pequeños de sus fans. Pues sus fans ya tenemos cierta edad, así que bueno, él se puso en línea para enseñarle a los niños pequeños. Eso me pareció generoso, me pareció un acto de bondad, porque no estaba cobrando, ¿sabes? Es como, bueno, si has oído a tu papá 1000 veces cantar, wow, Living on a Prayer, y de pronto te enseño el acorde para hacerlo. Eso, pero también admito, soy fan. Es verdad, hay veces que confesar los gustos de uno culturales te sitúan en cierta generación, ¿no? Y hay veces que dices, bueno, quizá lo modifico y así me hago pasar por un poco. Vea. Bueno, a mí me ha gustado una iniciativa que empezó aquí en París, creo que la semana pasada o así, una exposición de esculturas de Philippe Geluc, del gato de Philippe Geluc. Que está en los Campos Elíseos. Que está en los Campos Elíseos y, o sea, no sé, era como la oportunidad de poder ver otra vez algo de cultura en directo y sobre todo porque también te despierta una sonrisa. Como hacemos en este año que llevamos, no ha habido muchas sonrisas, pues por lo menos cuando ves una escultura del gato de Geluc, pues no sé, siempre te sorprende y eso, te hace reír un poco. Y está estos días en los Campos Elíseos. Ingrid. Bueno, hubo muchas, pero el baile. El baile, sí, porque... Qué importante ha sido bailar, aunque sea confinados, ¿eh? Sí. Es como un homenaje, lo que voy a decir, porque es un coreógrafo hip hop que estuvo pensando, que se llama Babson, que en paz descanse, que él durante el año, como no podía bailar, no podía hacer coreografías, entonces dijo, bueno, la cultura hip hop es una cultura joven, todavía tenemos los pioneros vivos, están aquí a mi lado y tenemos que escribir la historia para tener como un libro de todo lo que pasó y cómo nació ese movimiento. Entonces, él creó los lives que se llaman French Touch Conscient, que hablaba y entrevistaba así durante 2 horas en las redes sociales los pioneros de esa cultura. ¿Y esto lo hizo cuándo? ¿Durante los meses de...? Durante los meses de confinamiento y eso duró porque hubo mucho éxito, entonces duró todo el año. ¿Y ahora está plasmado en internet? ¿Se puede ver? Está en sus redes sociales a él y él quería pues hacer una ceremonia en un teatro parisino para darle homenaje a todos los pioneros, pero... Nómbrale una vez más antes de irnos. Babson, que en paz descanse porque se murió en diciembre y no pudo lograr hacerlo. Muchísimas gracias a las tres, ha sido un placer hacer este balance de la cultura en meses de pandemia. Y a todos ustedes, hasta la próxima semana aquí en Primera Plana. Gracias.